Existe una fuerza en el universo que desafía nuestra comprensión tradicional de la distancia, el tiempo y la individualidad. No se trata de un mito ni de una metáfora. Es una realidad profunda, confirmada por la ciencia, medida en experimentos y, sin embargo, aún envuelta en misterio. Se llama entrelazamiento cuántico. Y aunque es un pilar fundamental de la física moderna, sus implicaciones van mucho más allá de los límites fríos de la ciencia. Lo que estás a punto de descubrir no es solo un concepto que revolucionó la mecánica cuántica. Es una idea capaz de transformar por completo la forma en que nos vemos a nosotros mismos, a los demás y a la esencia misma de la existencia. El entrelazamiento cuántico es extraño, tan extraño que incluso Einstein lo llamó en su momento una acción fantasmal a distancia. Imagina esto: dos partículas que una vez estuvieron conectadas permanecen, de algún modo inexplicable, enlazadas, incluso cuando están separadas por distancias inimaginables. Lo que le ocurre a una se refleja instantáneamente en la otra, sin señales, sin demoras, una conexión instantánea que parece ignorar por completo las reglas del espacio y del tiempo. Pero esto no trata solamente de partículas. Habla de algo mucho más grande, de una arquitectura oculta en la realidad, de un hilo invisible que entrelaza todas las cosas en una red de conexión, desde los más diminutos átomos hasta los movimientos de la conciencia misma. El entrelazamiento cuántico nos invita a replantear todo lo que creíamos saber. ¿Y si los límites entre tú y yo no fueran tan sólidos como aparentan? ¿Y si los pensamientos, las emociones e incluso la conciencia funcionaran según principios similares a este profundo entrelazamiento? ¿Podría existir un campo unificado de conexión que sostenga no solo a los átomos, sino también a la conciencia? En los próximos minutos, te encontrarás con ideas que pueden desafiar tus suposiciones más arraigadas. Verás cómo las partículas se comportan como si la distancia fuera una ilusión. Comprenderás por qué la relación entre causa y efecto empieza a desdibujarse. Y, lo más importante, comenzarás a intuir que esto no es solo una curiosidad científica. Es una puerta abierta para comprender tu lugar en el cosmos. Estamos entrando en un territorio donde la física y la metafísica empiezan a hablar con el mismo lenguaje, donde las palabras de la ciencia se vuelven sospechosamente parecidas a las antiguas enseñanzas espirituales, donde la separación entre el observador y lo observado, entre el yo y el otro, empieza a desvanecerse. Esto no es una clase de ecuaciones, no es una teoría abstracta, es una invitación, una oportunidad para presenciar las corrientes profundas que sostienen la realidad misma. Porque el entrelazamiento cuántico no es solo acerca de partículas. Tal vez sea la señal más clara de que todo está conectado de formas que apenas hemos comenzado a imaginar. Así que prepárate, no para recibir respuestas, sino para enfrentar preguntas poderosas. Preguntas que van más allá del microscopio y del telescopio, que se dirigen hacia el espejo de tu propia conciencia. El entrelazamiento cuántico comienza con un experimento simple, pero sus implicaciones resuenan en todos los rincones de la física moderna. Dos partículas interactúan. Luego de ese encuentro, siguen caminos separados. Una puede dirigirse hacia la izquierda, la otra hacia la derecha. Una puede permanecer en la Tierra, mientras la otra viaja hacia el borde de la galaxia. Pero a pesar de esa distancia, sucede algo desconcertante. Cualquier cambio en una de ellas se refleja de inmediato en la otra. No rápidamente, de inmediato. ¿Cómo es eso posible? No estamos hablando de errores en los instrumentos o de datos mal interpretados. Una y otra vez, los científicos han puesto a prueba este fenómeno bajo condiciones rigurosas. Han entrelazado partículas, las han separado por kilómetros, y aún así, han observado correlaciones que desafían la física clásica. El resultado es constante, medible e innegable. Para entender cuán extraño es esto, imagina dos dados. Los lanzas a kilómetros de distancia uno del otro, pero cada vez que caen, muestran exactamente el mismo número. No a veces,
siempre. Y nadie está haciendo trampa. Eso no es azar. Es algo mucho más profundo. El entrelazamiento sugiere que una vez que dos partículas comparten un estado cuántico, permanecen conectadas de un modo tal que medir una afecta el estado de la otra. Es como si ya no fueran dos entidades independientes, sino manifestaciones de un mismo sistema, sin importar cuán alejadas estén en el espacio. Esto contradice por completo nuestro entendimiento clásico de la localidad. Según la física de Newton, si algo afecta a otra cosa, debe tocarla, o al menos enviarle una señal. Y todos sabemos que la información no puede viajar más rápido que la luz, ¿verdad? Pero con partículas entrelazadas, el efecto es instantáneo, sin importar la distancia. Esto pone en jaque la estructura misma del espacio-tiempo. Y lo más desconcertante es que esta conexión no parece depender de ninguna señal, ni de ninguna fuerza que viaje entre las partículas. Es como si ambas fueran una misma cosa, un mismo evento, expresado en dos lugares distintos. Las implicaciones de esto son enormes. Piensa en esto. Si dos partículas pueden comportarse como una sola, incluso estando separadas por años luz, entonces el espacio mismo se vuelve una especie de ilusión. La distancia pierde su significado. La realidad, en su nivel más fundamental, comienza a parecer una gigantesca red holográfica, donde todo forma parte de un todo unificado. Este fenómeno también nos ofrece una nueva mirada sobre la causalidad. Tradicionalmente, un evento causa otro en una línea de tiempo clara. A lleva a B. Pero el entrelazamiento introduce una simultaneidad que hace difícil asignar un antes o un después. Es como ver a dos bailarines ejecutar movimientos perfectamente sincronizados, aunque estén en habitaciones completamente distintas. ¿Están respondiéndose entre sí? ¿O ambos están respondiendo a algo más profundo? Esa pregunta nos lleva directamente al terreno de lo filosófico. ¿Qué significa que la realidad sea no local? Si las partículas están conectadas más allá del tiempo y del espacio, ¿qué dice eso sobre nuestra percepción de la separación, de la independencia e incluso de la individualidad? Algunas interpretaciones de la mecánica cuántica proponen que estos sistemas entrelazados no están realmente separados. Lo que percibimos como objetos múltiples son, en realidad, manifestaciones de una única realidad subyacente. Desde esta perspectiva, la conciencia misma podría estar desempeñando un papel crucial en la forma en que se manifiesta lo que observamos. El observador y lo observado no serían dos cosas distintas, sino expresiones diferentes de un mismo campo. Y esto no es una especulación espiritual, es una interpretación legítima, respaldada por físicos de renombre. La interpretación de Copenhague, por ejemplo, sugiere que los sistemas cuánticos existen en múltiples estados hasta que son observados. El acto de observar provoca que el sistema colapse en un solo estado. En los sistemas entrelazados, la observación de una partícula afecta inmediatamente a la otra, haciendo que ambas colapsen al mismo tiempo, como si nunca hubieran estado realmente separadas. Esto comienza a desdibujar la línea entre física y percepción. Si la observación juega un papel en la determinación de la realidad, entonces la conciencia no es simplemente un subproducto de la materia, es una participante activa en el despliegue del universo. Déjate impregnar por esta idea. No somos meros testigos pasivos de un mundo preexistente. Estamos entrelazados con él, moldeándolo a través del simple acto de ser conscientes. Y esto nos lleva más allá del laboratorio, hacia el terreno de la experiencia vivida. Porque si esto es cierto a nivel de partículas, entonces surge una posibilidad asombrosa. Que la conexión no sea solo una metáfora o una experiencia emocional, sino una ley fundamental del universo. El entrelazamiento cuántico nos sugiere que la separación es solo una ilusión perceptiva, que la verdadera naturaleza de la realidad podría ser mucho más unificada de lo que imaginamos. Y esa unidad no conecta únicamente electrones y fotones. Podría extenderse a todo, incluyendo a nosotros. Esto abre la puerta a una reinterpretación radical de la conciencia misma.
Si todo está conectado a nivel cuántico, entonces nuestros pensamientos, emociones e intenciones tal vez no estén aislados. Puede que se propaguen a través de un campo compartido de conciencia, influyendo sutilmente en la estructura de la realidad de maneras que la ciencia apenas comienza a vislumbrar. Claro, esto no significa que podamos usar el entrelazamiento para enviar mensajes más rápido que la luz, ni para leer mentes. Los mecanismos del entrelazamiento son sutiles y se resisten a ser utilizados como lo haría una tecnología tradicional de comunicación. Pero las implicaciones siguen siendo profundas, porque lo que está en juego aquí no es la comunicación en el sentido clásico, sino la comunión. Un estado compartido de existencia, una interconexión que trasciende el espacio y el tiempo, y que sugiere que el universo no es una máquina fría e indiferente, sino una red viva de relaciones y resonancia. Incluso hoy en día, los físicos siguen luchando por explicar completamente el entrelazamiento. Algunos sostienen que nuestra comprensión del tiempo y del espacio está incompleta. Otros proponen que las partículas entrelazadas existen en realidades multidimensionales, donde la distancia, tal como la conocemos, no se aplica. Existen modelos que insinúan una capa más profunda de la realidad, algo así como un campo cuántico que unifica todas las cosas bajo la superficie. Sea cual sea la explicación final, hay una verdad que se mantiene firme. El entrelazamiento ha reescrito las leyes de la conexión, nos ha demostrado que la realidad es mucho más misteriosa, más dinámica y profundamente más unificada de lo que jamás imaginamos. Y quizá, lo más importante, nos ofrece un espejo, un reflejo de algo antiguo e intuitivo que la humanidad ha intuido durante milenios, que nada existe en aislamiento, que detrás de cada momento, cada movimiento, cada pensamiento, hay un hilo, silencioso, invisible, pero inquebrantable, que une todas las cosas en un solo tapiz de existencia. El entrelazamiento cuántico pudo haber nacido en los laboratorios más fríos y técnicos de la física, pero sus implicaciones se extienden mucho más allá de las colisiones de partículas o de las funciones de onda. Cada vez más científicos y pensadores sienten que este fenómeno no se limita a electrones y fotones. Parece reflejar algo mucho más íntimo: nuestras propias mentes, emociones, relaciones y sentido del ser. Empecemos con algo profundamente personal, tu experiencia de la realidad. Cada día piensas, sientes, recuerdas y respondes al mundo que te rodea. Pero, ¿alguna vez te has preguntado dónde comienzan tus pensamientos? ¿O cómo una emoción puede expandirse y tocar a quienes te rodean? ¿Has sentido alguna vez que las conexiones entre personas son instantáneas e inexplicables? Como si dos mentes se movieran al unísono, a pesar de estar separadas por la distancia. Esto no es solo una imagen poética. Puede ser un indicio de algo mucho más profundo, algo entrelazado en el núcleo de la conciencia misma. Las leyes de la física clásica asumen independencia, que el estado de un objeto no influye en otro, a menos que haya contacto directo. Pero el entrelazamiento rompió esa suposición en el mundo físico. Y ahora, la conciencia parece estar reflejando ese mismo patrón. Si dos partículas, una vez conectadas, pueden permanecer unidas a través del espacio, ¿qué sucede cuando dos personas comparten una experiencia emocional o psicológica intensa? ¿Siguen siendo mentes separadas? ¿O podría haber algo más profundo en juego? Una idea emergente sugiere que la conciencia tal vez no esté confinada únicamente al cerebro, que la conciencia podría extenderse más allá del cráneo, tocando e influenciando un campo compartido. En este marco, tus pensamientos no son únicamente internos, se propagan hacia afuera, influenciando y siendo influenciados por la conciencia de los demás. Así como las partículas entrelazadas reflejan el estado de la otra instantáneamente, nuestras vidas internas quizás no sean tan privadas, ni tan aisladas como creemos. Ahora bien, esto no significa que las mentes humanas estén literalmente entrelazadas en el sentido técnico que ocurre en los laboratorios. Pero los patrones son asombrosamente parecidos,
la sincronía, la intuición, las emociones colectivas, los destellos repentinos de conocimiento. Todas estas experiencias sugieren que algo no local podría estar en la base de cómo funciona la conciencia. El entrelazamiento cuántico nos ofrece no solo una metáfora, sino tal vez también un mecanismo. Si las partículas nunca están realmente separadas, después de conectarse, tal vez nosotros tampoco lo estamos. Y si cada partícula en tu cuerpo ha formado parte del proceso cósmico desde el nacimiento del universo, entonces, en esencia, estás entrelazada con todo. No de forma simbólica, de forma física. Esto nos lleva a una revelación más profunda, la interconexión de todas las cosas. Todo lo que ves, los árboles, el cielo, los dispositivos que usamos, incluso las células de tu cuerpo, está compuesto por partículas que han interactuado con incontables otras. Y a través de esas interacciones surge el entrelazamiento. Y si todo ha interactuado, aunque sea indirectamente, entonces todo está conectado por una vasta red invisible de relaciones. Esta red no necesita hilos físicos. Existe en la misma estructura de la realidad. Lo que hace una parte del universo puede influir en otra, no mediante la fuerza, sino por resonancia. Desde esta perspectiva, no eres un observador separado del universo. Eres parte de él, un nodo activo dentro de un campo ilimitado de influencia. Tu conciencia no es una cámara privada, es una interfaz. Y esa interfaz puede estar conectada a una conciencia colectiva que abarca toda la vida, quizá incluso toda la materia. Y esta no es una idea nueva. Muchas tradiciones antiguas han hablado de un campo unificado de conciencia, a menudo descrito como la mente universal, el espíritu único, o el campo del ser. Ellos no tenían el lenguaje de la mecánica cuántica, pero percibían la misma verdad: que la separación es una ilusión y que la conexión es la verdadera realidad. El entrelazamiento cuántico brinda a la ciencia moderna un vistazo a esa sabiduría ancestral. No prueba las ideas espirituales, pero se alinea con ellas de una forma tan poderosa que resulta imposible ignorarlo. Cuando comprendes que todas las cosas están unidas a nivel cuántico, empieza a surgir una nueva forma de responsabilidad. Ya no vives una vida aislada. Estás influenciando todo el sistema. Tus pensamientos importan. Tu energía importa. Tu estado de conciencia afecta mucho más que tu mundo interior. Contribuye a la resonancia del todo. Esta conciencia abre la puerta a una transformación personal. Cuando comienzas a comprender la realidad de la conexión, no como una metáfora, sino como una ley, empiezas a tratar tu propia conciencia con más reverencia. Te vuelves más consciente de tus patrones mentales y emocionales. Comienzas a notar cómo tu estado interior moldea sutilmente tus experiencias externas. Aquí es donde la ciencia del entrelazamiento y el arte del autoconocimiento comienzan a reflejarse mutuamente. El crecimiento personal, en este contexto, ya no es solo una mejora del yo. Se convierte en un proceso de sintonizar tu frecuencia, de refinar tus pensamientos, tus emociones y tus intenciones para resonar con más coherencia con el universo que te rodea. Así como al afinar una cuerda de guitarra puedes influir en la vibración de otras cuerdas. Al armonizar tu mundo interior, estás enviando ondas a través del campo, compartido de la conciencia. No se trata de controlar, se trata de alinearte. Y cuando te alineas, algo profundo comienza a suceder. La sensación de aislamiento empieza a disolverse. La presión de tener que afirmarte constantemente o de proteger tu identidad se suaviza. Empiezas a experimentar una paz que no proviene de retirarte del mundo, sino de una realización. La realización de que nunca estuviste separada para empezar. Este es el regalo del entrelazamiento cuántico, cuando lo vemos a través del lente de la conciencia. Nos recuerda que la individualidad no se anula por la conexión. No desapareces en el todo. Te vuelves más consciente de tu papel dentro de él. Así como cada célula del cuerpo tiene su propia función, pero también sirve al organismo completo. Cada conciencia individual
contribuye al colectivo. Cuanto más consciente eres de ti misma, más comienza tu presencia a resonar con claridad, armonía e inteligencia. Y esa resonancia influye en el mundo de maneras que quizás nunca llegues a comprender del todo. El entrelazamiento no es caos, es coherencia. Es el orden invisible que permite a partes separadas actuar en armonía, sin señal, sin fuerza, sin control. Y cuando vives en coherencia con ese orden, sucede algo extraordinario. Empiezas a experimentar sincronicidades, esos momentos en los que el pensamiento y la realidad se cruzan de forma significativa. Comienzas a notar patrones que sugieren que algo más grande está en marcha. Te vuelves más receptiva a lo que solo puede describirse como guía. No una guía que provenga de una autoridad externa, sino de la inteligencia misma del campo. Eso no significa que todo se vuelva predecible o cómodo. El entrelazamiento no elimina la incertidumbre, pero revela una unidad oculta bajo la superficie de los eventos. Y una vez que ves esa unidad, tu relación con la vida cambia. El miedo comienza a desvanecerse, no porque no existan desafíos, sino porque intuyes la inteligencia interconectada que sostiene todas las cosas. Incluso la dificultad empieza a parecer una señal, una oportunidad para refinar tu coherencia interna y volver a alinearte con el campo. Esto marca el inicio de la sabiduría, no una acumulación de datos, sino el reconocimiento de patrones. La conciencia de que todo es parte de algo más grande, y que tu conciencia no es una llama solitaria, sino una chispa del mismo fuego eterno que ilumina el cosmos entero. El entrelazamiento cuántico, entonces, es mucho más que un descubrimiento de la física. Es una revelación sobre lo que significa estar viva. Nos muestra que la relación no es algo secundario, es lo primordial. Que la conexión no es algo que tengamos que crear, es algo que necesitamos recordar. La ilusión no es la desconexión, es el olvido. Despertar no se trata de adquirir verdades nuevas, sino de recordar la única verdad que siempre ha estado ahí. No estás separada. Nunca lo estuviste. Esta comprensión cambia tu forma de relacionarte con los demás. Comienzas a escuchar de una forma distinta, a hablar con más presencia, a pensar desde otro lugar. Empiezas a honrar no solo tu propia experiencia, sino el campo en el que todas las experiencias emergen. Y ese campo, cuando se sintoniza con cuidado y conciencia, comienza a devolverte esa misma resonancia. En ese espacio, el crecimiento se vuelve inevitable, la paz se vuelve natural, y la vida, en lugar de ser algo que deba soportarse o conquistarse, se convierte en algo con lo que puedes armonizar. El entrelazamiento cuántico brinda a la ciencia moderna un vistazo a esa sabiduría ancestral. No prueba las ideas espirituales, pero se alinea con ellas de una forma tan poderosa que resulta imposible ignorarlo. Cuando comprendes que todas las cosas están unidas a nivel cuántico, empieza a surgir una nueva forma de responsabilidad. Ya no vives una vida aislada. Estás influenciando todo el sistema. Tus pensamientos importan, tu energía importa. Tu estado de conciencia afecta mucho más que tu mundo interior. Contribuye a la resonancia del todo. Esta conciencia abre la puerta a una transformación personal. Cuando comienzas a comprender la realidad de la conexión, no como una metáfora, sino como una ley, empiezas a tratar tu propia conciencia con más reverencia. Te vuelves más consciente de tus patrones mentales y emocionales. Comienzas a notar cómo tu estado interior moldea sutilmente tus experiencias externas. Aquí es donde la ciencia del entrelazamiento y el arte del autoconocimiento comienzan a reflejarse mutuamente. El crecimiento personal, en este contexto, ya no es solo una mejora del yo. Se convierte en un proceso de sintonizar tu frecuencia, de refinar tus pensamientos, tus emociones y tus intenciones para resonar con más coherencia con el universo que te rodea. Así como al afinar una cuerda de guitarra puedes influir en la vibración de otras cuerdas, al armonizar tu mundo interior, estás enviando ondas a través del campo compartido de la conciencia.
No se trata de controlar, se trata de alinearte. Y cuando te alineas, algo profundo comienza a suceder. La sensación de aislamiento empieza a disolverse. La presión de tener que afirmarte constantemente o de proteger tu identidad se suaviza. Empiezas a experimentar una paz que no proviene de retirarte del mundo, sino de una realización. La realización de que nunca estuviste separada para empezar. Este es el regalo del entrelazamiento cuántico, cuando lo vemos a través del lente de la conciencia. Nos recuerda que la individualidad no se anula por la conexión. No desapareces en el todo. Te vuelves más consciente de tu papel dentro de él. Así como cada célula del cuerpo tiene su propia función, pero también sirve al organismo completo. Cada conciencia individual contribuye al colectivo. Cuanto más consciente eres de ti misma, más comienza tu presencia a resonar con claridad, armonía e inteligencia. Y esa resonancia influye en el mundo de maneras que quizás nunca llegues a comprender del todo. El entrelazamiento no es caos, es coherencia. Es el orden invisible que permite a partes separadas actuar en armonía, sin señal, sin fuerza, sin control. Y cuando vives en coherencia con ese orden, sucede algo extraordinario. Empiezas a experimentar sincronicidades, esos momentos en los que el pensamiento y la realidad se cruzan de forma significativa. Comienzas a notar patrones que sugieren que algo más grande está en marcha. Te vuelves más receptiva a lo que solo puede describirse como guía. No una guía que provenga de una autoridad externa, sino de la inteligencia misma del campo. Eso no significa que todo se vuelva predecible o cómodo. El entrelazamiento no elimina la incertidumbre, pero revela una unidad oculta bajo la superficie de los eventos. Y una vez que ves esa unidad, tu relación con la vida cambia. El miedo comienza a desvanecerse, no porque no existan desafíos, sino porque intuyes la inteligencia interconectada que sostiene todas las cosas. Incluso la dificultad empieza a parecer una señal, una oportunidad para refinar tu coherencia interna y volver a alinearte con el campo. Esto marca el inicio de la sabiduría, no una acumulación de datos, sino el reconocimiento de patrones, la conciencia de que todo es parte de algo más grande, y que tu conciencia no es una llama solitaria, sino una chispa del mismo fuego eterno que ilumina el cosmos entero. El entrelazamiento cuántico, entonces, es mucho más que un descubrimiento de la física. Es una revelación sobre lo que significa estar viva. Nos muestra que la relación no es algo secundario, es lo primordial, que la conexión no es algo que tengamos que crear, es algo que necesitamos recordar. La ilusión no es la desconexión, es el olvido. Despertar no se trata de adquirir verdades nuevas, sino de recordar la única verdad que siempre ha estado ahí. No estás separada. Nunca lo estuviste. Esta comprensión cambia tu forma de relacionarte con los demás. Comienzas a escuchar de una forma distinta, a hablar con más presencia, a pensar desde otro lugar. Empiezas a honrar no solo tu propia experiencia, sino el campo en el que todas las experiencias emergen. Y ese campo, cuando se sintoniza con cuidado y conciencia, comienza a devolverte esa misma resonancia. En ese espacio, el crecimiento se vuelve inevitable, la paz se vuelve natural, y la vida, en lugar de ser algo que deba soportarse o conquistarse, se convierte en algo con lo que puedes armonizar. Y esto nos lleva a la transformación. La transformación personal suele considerarse un proceso psicológico, pero desde una mirada cuántica podría ser algo mucho más fundamental. No eres una identidad fija, eres una onda en movimiento, constantemente vibrando, cambiando, entrelazándote con cada experiencia y pensamiento. Cuando transformas tu estado interno, tus creencias, tus emociones, tu frecuencia, alteras la red de entrelazamientos que te rodean, cambias la forma en la que interactúas con la realidad, y ese cambio se extiende, modificando las posibilidades disponibles para ti. El despertar espiritual, desde esta visión, no es una huida del mundo físico, es una reconfiguración de tu relación con el campo.
Dejas de reaccionar y empiezas a actuar con intención. Dejas de nadar contra la corriente y comienzas a fluir con ella. El mundo externo empieza a reflejar tus cambios internos. No porque lo hayas forzado a cambiar, sino porque la naturaleza entrelazada de la realidad responde a la coherencia. Y esta coherencia no es pasiva, es activa. Requiere claridad de pensamiento, quietud emocional y precisión en la intención. Por eso, tantas tradiciones espirituales insisten en prácticas como la meditación, la respiración consciente y la presencia. No para escaparse del mundo, sino para sintonizarse con el orden invisible que lo sostiene. Desde esta perspectiva, la iluminación no es un lugar al que se llega, es una frecuencia. Y cuando te sintonizas con esa frecuencia, comienzas a experimentar lo que los antiguos llamaban gracia. No como una recompensa divina, sino como el fluir natural de un universo entrelazado e inteligente. Ahora considera una última idea: la conexión cósmica. Si el entrelazamiento se extiende a través de galaxias, del tiempo, de dimensiones que aún no comprendemos, ¿qué nos dice eso sobre nuestro lugar en el universo? Nos dice que no estamos solas, no solo en el sentido de tener compañía, sino en un sentido más profundo. Cada átomo de tu cuerpo ha sido parte de una estrella. Cada partícula en tus células ha interactuado con otras partículas a lo largo de miles de millones de años. Tú eres, en el sentido más literal, hecha del universo, y sigues conectada a él a través de una red de hilos invisibles. Esto significa que tus pensamientos no existen en aislamiento, resuenan en el campo. Tus emociones no son privadas, son parte del caldo vibratorio en el que vivimos todos los seres, y tu evolución personal contribuye a la evolución de la conciencia misma. La antigua frase, como es arriba, es abajo, comienza a cobrar un nuevo significado. Porque tanto en el nivel cuántico como en el humano, todo refleja a todo. No hay separación entre lo material y lo espiritual. No hay una línea rígida entre ciencia y misticismo. Solo hay relación, patrón, resonancia, inteligencia en movimiento. El entrelazamiento cuántico no elimina la necesidad de la espiritualidad, la ilumina. Nos muestra que el universo no es una máquina muerta, es un sistema vivo, que la materia no es inerte, sino receptiva, que la conciencia no es un efecto secundario, sino posiblemente el tejido mismo de la existencia. Cuando la ciencia comienza a hablar el lenguaje de la conexión, la espiritualidad deja de ser un salto de fe y se convierte en un reconocimiento de lo que ya está presente. Y cuando la espiritualidad se libera del dogma, se alinea perfectamente con la comprensión cuántica de que eres parte de algo infinito, y que cada pensamiento, cada acción, cada respiración, resuena en el todo. No eres una mota insignificante flotando en el cosmos. Eres el cosmos tomando conciencia de sí mismo. La ciencia de la espiritualidad no se trata de reducir el misterio. Se trata de reconocer que ese misterio está estructurado, que es coherente y que nos invita a participar en él. Lo desconocido no es caos, es un orden más profundo, y tu papel no es ser una observadora pasiva, sino una participante consciente. No estás aquí para ver cómo se despliega el universo. Estás aquí para co-crearlo. No con esfuerzo, sino con conciencia. No con control, sino con resonancia. Ese es el mensaje del entrelazamiento cuántico, cuando se ve a través de los ojos del alma. No eres una espectadora, eres el campo, eres la frecuencia, eres el patrón desplegándose a sí mismo. Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar, todo cambia. El entrelazamiento cuántico ha transformado la forma en que entendemos la estructura de la existencia. Pero sus implicaciones van mucho más allá del laboratorio, y mucho más allá de lo que la mayoría de las personas imagina. Mientras el fenómeno ha ganado su lugar en libros de texto y artículos científicos, también se ha convertido en un imán para afirmaciones atrevidas, metáforas malentendidas y conceptos erróneos que diluyen la frontera entre ciencia y especulación. En esta parte del viaje,
Vamos más allá del concepto central del entrelazamiento, para explorar lo que hay justo en su borde, los mitos que lo nublan, la investigación que lo expande y el misterio que todavía late en su centro. Comencemos con claridad, desmontando el malentendido más persistente, que el entrelazamiento es una especie de sistema mágico de comunicación. Existe una noción popular que sugiere que las partículas entrelazadas pueden enviarse señales más rápido que la luz, permitiendo telepatía, transferencia instantánea de datos o conversaciones en tiempo real a través de galaxias. Pero eso no es lo que ocurre. El entrelazamiento no permite transmitir información en el sentido tradicional. No es un canal de comunicación, sino una correlación. Cuando dos partículas están entrelazadas, medir una revela información sobre la otra, no porque una le envíe datos a la otra, sino porque son parte de un mismo sistema con un estado compartido. Esa distinción importa, porque preserva las reglas fundamentales de la relatividad y evita que caigamos en pseudociencia. Pero al mismo tiempo, abre una puerta a algo más sutil y mucho más profundo. La realización de que nuestro universo puede ser fundamentalmente no local. No porque las cosas se muevan más rápido que la luz, sino porque, en un nivel profundo, la distancia podría ser una ilusión. Y justo ahí es donde apuntan hoy las fronteras de la investigación. Ya no se cuestiona si el entrelazamiento existe. Eso ya está comprobado. Las preguntas nuevas son más provocadoras. ¿Por qué existe? ¿Qué significa sobre la naturaleza del espacio, del tiempo y de la conciencia? ¿Y hasta dónde puede llegar? Experimentos recientes están comenzando a ampliar esos límites. Físicos han entrelazado partículas a través de kilómetros, por redes de fibra óptica, e incluso entre satélites en órbita. Y los resultados son consistentes. El entrelazamiento persiste, sin importar la distancia entre las partículas. Pero lo más fascinante es que estos experimentos están obligando a los científicos a enfrentarse a los límites del pensamiento clásico. Tomemos como ejemplo la idea misma del espacio-tiempo. En muchas teorías de gravedad cuántica, como la teoría de cuerdas o la gravedad cuántica en bucles, el espacio y el tiempo no son fundamentales. Surgen de elementos más básicos, como patrones de entrelazamiento o flujos de información cuántica. En estos modelos, el espacio-tiempo no es el escenario sobre el que ocurre la realidad. Es el resultado de relaciones entrelazadas más profundas. Y eso es radical. Significa que el entrelazamiento no solo ocurre dentro del espacio. Podría ser que el espacio mismo surge a partir del entrelazamiento. Si eso es cierto, entonces todo lo que percibimos como separado sería simplemente un reflejo superficial de una unidad más profunda. La sensación de estar aquí y no allá, o ahora, en lugar de entonces, sería una ilusión útil para sobrevivir, pero no representativa de la estructura real de lo que somos. Y sin embargo, incluso cuando la ciencia se aventura en este territorio tan delicado, persiste una advertencia importante. La tentación de saltar de la física cuántica a la filosofía personal es fuerte. Pero ese puente debe construirse con cuidado. Con demasiada frecuencia, conceptos como el entrelazamiento se estiran más allá de su significado, utilizados para justificar desde curas milagrosas hasta manifestaciones instantáneas. Y esto no quiere decir que esas cosas sean imposibles. Significa que el entrelazamiento, como principio científico, tiene un significado preciso. Aplicarlo metafórica o espiritualmente está bien, pero debe hacerse con precisión, con humildad y con el entendimiento de que el misterio es más grande que nuestras explicaciones. Y aquí está la verdad más poderosa sobre el entrelazamiento. Resiste ser completamente comprendido. No importa cuán precisas se vuelvan las matemáticas, no importa cuán claras sean las pruebas en el laboratorio. Siempre queda un elemento de asombro, una sensación de que hay algo en juego que no puede reducirse a fórmulas o lógica. Y eso no es una falla, es una característica. El misterio no es el enemigo de la ciencia,
es su origen. Cada gran descubrimiento, cada salto en la comprensión humana, ha nacido de mirar fijamente lo desconocido y no apartar la vista. En este sentido, el entrelazamiento es una invitación a pensar en grande, a cuestionar nuestras suposiciones y a explorar la posibilidad de que la realidad sea mucho más extraña y más bella de lo que jamás nos atrevimos a creer. Y esa exploración se está acelerando. Los ordenadores cuánticos, por ejemplo, dependen del entrelazamiento para funcionar. Al entrelazar qubits, las unidades cuánticas de información, estas máquinas pueden realizar cálculos que tomarían millones de años a una computadora clásica. Esto no es solo un avance tecnológico, es un salto filosófico, porque nos muestra que el entrelazamiento no es una curiosidad, es un recurso, una herramienta, una fuente de poder extraída directamente de la estructura más profunda de la realidad. Mientras tanto, en el campo de la biología cuántica, los investigadores están encontrando evidencias de que el entrelazamiento puede jugar un papel en procesos como la fotosíntesis, la navegación de las aves e incluso la cognición humana. Si estos descubrimientos se confirman, podrían indicar que la vida misma está aprovechando principios cuánticos de maneras que aún no comprendemos del todo. Y entonces, llegamos a la pregunta más profunda. ¿Qué dice el entrelazamiento sobre la conciencia? Este sigue siendo uno de los temas más debatidos en la ciencia actual. Algunos físicos sostienen que la conciencia no juega ningún papel en la mecánica cuántica, que es solo una espectadora. Otros, sin embargo, proponen que la conciencia y los fenómenos cuánticos están profundamente entrelazados, que nuestra conciencia podría estar enredada con el tejido mismo del cosmos. No hay consenso, pero sí hay curiosidad. Y las preguntas que antes se consideraban excéntricas, hoy se investigan en revistas académicas, conferencias científicas e instituciones de investigación, líderes en el mundo. Y ese es el punto esencial. El mundo cuántico no es solo un campo de juegos para los físicos, es un espejo, un reflejo de principios que podrían gobernarlo todo, desde el movimiento de las galaxias hasta el movimiento del pensamiento. Y mientras lo exploramos, también nos estamos explorando a nosotros mismos. Por eso es tan importante no apresurarnos a sacar conclusiones, no envolver el misterio en frases vacías, ni reducirlo a eslogans de autoayuda. El poder del entrelazamiento no está en lo que prueba, sino en lo que señala. Y lo que señala es inmenso. Señala un universo que es relacional, no mecánico. Señala una realidad en la que la distancia es relativa, la conexión es primaria, y ninguna parte puede entenderse sin el todo. Señala una nueva forma de ver, no solo el mundo, sino nuestro lugar dentro de él. Ir más allá del reino cuántico no significa dejarlo atrás, significa reconocer que abre una puerta hacia preguntas que quizá nunca podamos responder del todo. Una puerta a posibilidades que desafían nuestra imaginación. Una puerta hacia un conocimiento más profundo, uno que honra los límites de la lógica, pero que aún así nos invita a escuchar lo que se encuentra más allá de ella. Esto no se trata de abandonar la ciencia, se trata de permitirle crecer, de expandir sus definiciones, de evolucionar sus métodos y de hacer espacio para el asombro. Porque el físico que estudia el entrelazamiento y el místico que contempla la unidad no son tan diferentes. Ambos están atraídos por una verdad que sienten cerca, pero no pueden atrapar del todo. Ambos están dispuestos a desafiar la superficie de las cosas. Ambos son movidos por algo que no pueden explicar con palabras. El mundo cuántico, entonces, se convierte en un puente, no solo entre partículas, sino entre formas de ver el mundo, entre ciencia y alma, entre la investigación y la intuición, entre lo que sabemos y lo que anhelamos recordar. Y al cruzar ese puente, no estamos rompiendo las leyes de la naturaleza. Estamos entrando en su expresión más profunda, una expresión que incluye la incertidumbre, que da la bienvenida a la paradoja, que susurra, hay más.
siempre hay más. Y es en ese más donde la transformación se vuelve posible. El viaje más allá del reino cuántico no es un viaje de respuestas. Es un viaje hacia la presencia de preguntas que importan. Preguntas que expanden el corazón, tanto como estimulan la mente. ¿Qué es la conexión? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es en verdad lo real? Tal vez nunca lo sepamos del todo, pero podemos alinearnos con el misterio. Podemos comprometernos con él, no como si fuera un problema que resolver, sino como una presencia que merece ser honrada. Y al hacerlo, participamos en el gran despliegue de la existencia, no como observadoras externas, sino como co-creadoras, no como mentes aisladas, sino como seres entrelazados, tejidos en el tapiz infinito de lo que es, lo que fue y lo que todavía puede llegar a ser. El entrelazamiento cuántico no es solo un concepto reservado para físicos y filósofos. Es un espejo que refleja algo profundamente personal, una verdad antigua, escondida a plena vista, que todo está conectado, y que esa conexión no es solo un descubrimiento científico, es un despertar. Y ese despertar no comienza en las ecuaciones de un libro, comienza en el silencio de tu propia conciencia. Conocer esa conexión es una cosa, vivirla es otra, y aquí comienza el verdadero trabajo, porque las implicaciones del entrelazamiento van mucho más allá de la curiosidad intelectual. Se extienden hacia lo cotidiano, hacia cómo te ves a ti misma, cómo te relacionas con los demás, cómo te mueves por el mundo. No estás separada del todo. No eres una observadora aislada mirando un universo lejano. Eres el universo observándose a sí mismo. Y tu conciencia no está confinada detrás de tus ojos. Forma parte de un campo más amplio, un campo cuántico de conciencia que se extiende a través del tiempo y del espacio. Entonces, ¿cómo puedes empezar a experimentar esta conexión? No como teoría, sino como una verdad viviente. Comienza con la práctica. Prácticas simples, intencionales, que alinean tu conciencia con la naturaleza interconectada de la realidad. No se trata de rituales místicos, ni de grandes gestos. Son actos tranquilos de presencia, que te permiten sentir lo que siempre ha sido verdadero. Comienza con la respiración. La inhalación y la exhalación no son solo procesos biológicos. Son intercambios entre tu mundo interior y el universo que te rodea. Con cada aliento, partículas que una vez fueron parte de estrellas lejanas fluyen a través de tus pulmones. Estás entrelazada con el cosmos de una forma tan íntima, tan fundamental, que la frontera entre tú y él se disuelve. Luego, observa tus pensamientos. No los persigas, no los rechaces, solo obsérvalos. Cada pensamiento que tienes surge de una red de experiencias, memorias e influencias sutiles. No eres un sistema cerrado. Tu mente es porosa. Está moldeada por todo lo que ha tocado y por todo lo que la ha tocado a ella. Cuando te sientas en quietud, empiezas a sentirlo, esa presencia vibrante bajo el ruido, esa señal silenciosa que resuena bajo la estática. No es imaginación, es el inicio de una conciencia más profunda, una conciencia del campo donde todo está entrelazado, no solo partículas, posibilidades. La meditación no es una vía para escapar de la realidad, sino para sintonizar con ella. Cuando la mente se aquieta, comienzas a percibir los hilos invisibles de conexión que siempre han estado allí. Cuanto más los percibes, más alineas tu vida con ellos. La atención plena es otra llave. Pon atención a los momentos que normalmente pasas por alto. El sonido del viento entre las hojas, el calor del sol en tu piel, la sensación de tu cuerpo cuando te detienes y simplemente existes. Esos momentos no son irrelevantes. Son portales hacia la presencia. Y la presencia es el estado en el que la conexión se vuelve palpable. También está la práctica de la intención. La intención no es simplemente desear, es enfocar con energía, es dirección con claridad.
Cuando estableces una intención, ya sea para sanar, comprender o crear, estás enviando una señal al campo cuántico. Ese campo no responde por causa y efecto, responde por resonancia. Aquí entra el poder de la creencia, no como aceptación ciega, sino como alineación. Lo que crees moldea lo que percibes. Lo que esperas influye en lo que experimentas. No porque el mundo se doble a tu voluntad, sino porque tu conciencia filtra el potencial infinito hacia un resultado específico. Cuando tus creencias se alinean con la conexión, dejas de ver el mundo como una colección de extraños y objetos. Comienzas a ver el reflejo de ti misma en cada rostro, en cada evento, en cada instante que se despliega. Esto no es poesía metafísica, es la realidad vivida del entrelazamiento. Cuando miras a alguien con compasión, activas esa resonancia. Cuando hablas con verdad, te alineas con la coherencia. Cuando actúas con integridad, refuerzas el hilo de la unidad. Y cuanto más lo practicas, más se convierte tu vida en una expresión de ese orden profundo. Aumentan las sincronicidades. La intuición se vuelve natural. Comienzas a sentirte guiada, no por una fuerza externa, sino por la inteligencia que habita en el tejido mismo del ser. Aquí ocurre la sanación, no solo física, sino emocional, relacional, existencial. Porque cuando recuerdas que estás conectada, la ilusión de separación se desvanece. Y con esa disolución, el sufrimiento pierde su control. Esta conexión no es una teoría, es accesible, es inmediata, y comienza con una sola decisión: despertar. Despertar del sueño del aislamiento, despertar del hechizo de la separación, despertar a la conciencia de que nunca has estado sola. Ese es el llamado del entrelazamiento cuántico, no solo para entenderlo, para encarnarlo, no solo para estudiarlo, para vivirlo. Y cuando respondes a ese llamado, algo cambia. Empiezas a emitir una frecuencia diferente. Dejas de ser solo una persona navegando por la vida. Te conviertes en un nodo de conciencia dentro de una red vasta e inteligente. Un transmisor de coherencia en un campo distorsionado por el miedo y la confusión. Y ese campo responde. Tu presencia se vuelve medicina. Tu atención se convierte en alquimia. Tu vida, en una señal que otros pueden sentir. Aunque no sepan por qué, no necesitas ser perfecta. No necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas permanecer abierta, permanecer curiosa, estar dispuesta a dejar que el misterio te transforme. Porque el misterio no está fuera de ti. El misterio eres tú. Esta es la invitación. Dejar de esperar pruebas, dejar de pedir permiso y empezar a vivir como si ya fuera cierto. Porque lo es. Estás conectada, estás entrelazada. Estás participando en el despliegue de un universo tan intrincado, tan inteligente, tan vivo, que cada momento es un milagro disfrazado de vida cotidiana. Deja que esa conciencia guíe tus decisiones. Deja que moldee tus relaciones. Deja que transforme tus prioridades. No estás aquí por accidente. No eres una observadora pasiva. Eres un hilo vital en el tapiz. Y cada pensamiento que piensas, cada palabra que pronuncias, cada acto que realizas, todo resuena. Esa es la fuerza y la responsabilidad de la conciencia. Y ahora, más que nunca, el mundo necesita a quienes estén dispuestos a vivir desde esa conciencia, a quienes estén dispuestas a sentir la conexión, incluso cuando no sea evidente, a actuar con amor, incluso cuando el miedo sea más fácil, a confiar en el campo cuántico, no como una vía de escape, sino como un recordatorio de que todo está conectado, que nada es aleatorio, que la misma inteligencia que coordina partículas a través de años luz está presente en tu latido, en tu respiración, en tu ser. Así que detente, siente eso y pregúntate, no con palabras, sino con presencia, ¿con qué he venido a conectar? ¿Qué he venido a recordar? Ya sabes la respuesta. Ha estado susurrando en el silencio, escribiéndose en los espacios entre tus pensamientos,
resonando en tus sueños. Y ahora, ha llegado el momento de responder. No pensando, no analizando, sino viviendo. Vive la conexión, vive la resonancia, vive la verdad de que no estás separada de nada, que el mismo campo que mantiene unidas a las galaxias también te sostiene a ti y fluye a través de ti. Deja que esa conciencia sea tu brújula y que tu vida sea tu respuesta. Porque la ciencia es clara, el misterio es real y la conexión está llamando.